Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a explicarte cómo puedes utilizar el plugin WP Server Security en tu instalación de WordPress utilizando la versión gratuita, que es bastante completa y te va a permitir fortificar WordPress en muy pocos minutos y de manera muy eficiente. Como siempre, antes de instalar cualquier plugin o tema en WordPress, es recomendable realizar una copia de seguridad. Hecho esto, para instalar un plugin puedes ir al apartado de plugins, añadir nuevo y buscar el plugin utilizando el buscador que incorpora WordPress. En este caso, lo que vamos a hacer es subir un archivo zip del plugin que previamente hemos descargado del sitio de WP Server y lo vamos a hacer desde plugins, añadir nuevo y haciendo clic en subir plugin. Seleccionamos el archivo del ordenador y una vez que hemos cargado el archivo que queremos instalar, hacemos clic en instalar ahora. Tras la instalación del plugin, lo activamos y ya lo tenemos disponible para funcionar. Cierto es que cuando instalas WP Server y lo activas, automáticamente muchas de las configuraciones nativas o que por defecto incluye ya se ponen en funcionamiento, de manera que empieza a vigilarse el tráfico hacia los formularios de acceso, las acciones o actividades que realicen los visitantes o usuarios con privilegios para acceder a tu sitio, porque sean clientes, compradores, alumnos, etc. O incluso colaboradores o autores que publican contenidos en tu sitio web, etcétera, etcétera. Toda esta actividad la va a ir gestionando WP Server. ¿Este plugin bloquea tus usuarios o la funcionalidad de otros plugins? Por regla general, no. No bloquea nada que tú previamente no bloquees cambiando configuraciones del plugin. Si un usuario se bloquea es porque está generando accesos incorrectos, porque está utilizando credenciales de acceso, ya sea el nombre de usuario o username o la contraseña, incorrectos. Lo que sí va a bloquear es el tráfico malicioso. Para eso, WP Server tiene servidores en varios sitios del mundo, desde donde aglutina listados de IPs maliciosas o listas negras que utiliza para cotejar las IPs que intentan acceder a los sitios web de los usuarios que utilizan WP Server. De manera que esto facilita mucho el trabajo a la hora de que se apliquen bloqueos automáticos y se evite con esto el tráfico malicioso en tu sitio web. Una vez lo hemos instalado y activado, a pesar de que ya empieza a funcionar y ya tiene unos ajustes predefinidos, lo podemos revisar desde WP Server, accedemos al dashboard y aquí tenemos la pestaña Ajustes. En esta pestaña, tal como te explico en el artículo que acompaña este vídeo, hay una serie de elementos que puedes revisar. Uno de ellos son los accesos. Esto lo que va a permitir es que tú establezcas cuántos intentos un usuario puede reintentar hasta 5 veces acceder al dashboard de WordPress si tiene acceso, y si tras 5 intentos insiste en acceder erróneamente, le bloqueará el acceso durante 30 minutos. Por defecto estos parámetros suelen funcionar muy bien y no suele ser necesario tocarlo. Si tienes un sitio con mucho tráfico, con muchos usuarios que acceden, alumnos, compradores, usuarios que acceden a una intranet o a una red interna que tienes u otros servicios, si ves que se bloquean mucho, les puedes aumentar los intentos a 8, a 10. Tampoco conviene que abuses mucho y aumentes demasiado los intentos de acceso, porque entonces lo que estás dando opción es a que haya más permisibilidad a ataques agresivos al sitio. Una cosa recomendable es que si por ejemplo tienes reporte de usuarios o clientes, compradores, alumnos, etcétera, que te dicen que se les está bloqueando la IP cuando intentan acceder a su cuenta de usuario, de cliente, de alumno, etcétera, es añadirlos en una lista blanca, que son las listas de acceso que ves aquí en esta pestaña y que en el artículo que acompaña este vídeo también te muestro rápidamente cómo funcionan, de manera que estas reglas también afecten a las listas de IPs permitidas. Por regla general, cuando tú añades en la lista de acceso una IP para que se pueda conectar al sitio, por ejemplo, esta IP a partir de ese momento, aunque intente 5 veces acceder al dashboard de la web erróneamente, no le va a bloquear porque es una IP filtrada que tiene permiso para acceder. Y esto lo podemos ver con una simulación. Por ejemplo, si yo voy aquí al dashboard
De momento veo que no hay actividad. Si vengo aquí a actividad, que es otro de los sitios que consultarás muy a menudo cuando empieces a ver aquí actividad, en el momento en que haya tráfico intentando acceder, ya empieza a detectar ese tráfico. Como esta IP está intentando acceder erróneamente, porque ya lo dice aquí, error de inicio de sesión, al formulario WP Login PHP, como está en la lista de IPs permitidas, la vemos aquí, no va a ser bloqueada por el cortafuegos o el firewall de WP Server. Seguimos simulando intentos de acceso. Recordemos que en ajustes tiene 5 intentos. Si volvemos aquí a actividad, vemos que ya hay otro intento de acceso incorrecto. Seguimos haciendo o provocando intentos de acceso incorrectos. Irán apareciendo aquí a medida que se vayan produciendo. Ya vemos aquí que hay más accesos. Seguimos intentando accesos incorrectos. Seguirán viéndose reflejados aquí, los vemos aquí. Y a partir de ahora debería de bloquearse la IP porque ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 intentos de acceso y la IP no ha sido bloqueada. De hecho, en bloqueos vemos que no hay ningún bloqueo. Si yo esta IP la elimino de la lista de accesos, de las IPs permitidas, la he borrado. Si vuelvo a actividad, voy a intentar simular otro intento de acceso erróneo. Vamos a ver cómo lo registra. Ya está bloqueada porque él ha analizado que esta IP anteriormente tuvo más de 5 intentos de acceso. Como estaba permitida no la bloqueó, pero en el momento que ha habido otro nuevo intento de acceso la ha bloqueado porque ha detectado que esta IP no está en ninguna lista de acceso permitida o lista blanca. Y a partir de este momento esta IP quedará bloqueada 30 minutos. Si dentro de 30 minutos vuelve a intentar acceder y vuelve a equivocarse, quedará bloqueada durante 60 minutos tal y como se establecen en las reglas que le estamos pasando al firewall, al cortafuegos. Y a partir de ahí, si hay mucha insistencia, esto podría ser a través de algún script o software malicioso para ejecutar masivamente intentos de acceso con datos incorrectos, de prueba, hasta dar con un dato legítimo, quedará bloqueado durante 24 horas, 48 horas o el tiempo que establezcamos. De manera que vemos que el cortafuegos es muy eficiente desde el minuto cero en que instalas WP Server en tu WordPress. Y a partir de aquí puedes hacer seguimiento. Además, dentro de esta pestaña de actividad, que es una pestaña que consultarás bastante, verás las casuísticas que suceden en tu sitio web. Podrás ver si usuarios legítimos están accediendo con un correo electrónico cuando a lo mejor no permites correos electrónicos en el login, o si están accediendo con una contraseña incorrecta a pesar de que el nombre de usuario sí es correcto. En estos casos vemos que el usuario sí era correcto. De hecho, el usuario, si hacemos clic sobre él, nos llevará a ver los datos de este usuario, y si hacemos clic aquí nos dice que es el administrador, es decir, yo en este momento, y nos llevará al perfil del administrador. Con lo cual podrás ver qué usuarios legítimos están siendo bloqueados o están teniendo accesos incorrectos a pesar de que su nombre de usuario es correcto, y podrás enviarles una notificación o un correo diciéndoles que veo que estás accediendo con tu nombre de usuario, pero estás escribiendo una contraseña incorrecta y esto es lo que te está bloqueando tu IP para que no puedas acceder al sitio web. Revisa tu contraseña o cámbiala y le facilitas un enlace para cambiarla, etcétera, etcétera. La cuestión es que con WP Server vas a poder tener control de los accesos legítimos de tus usuarios, y de la misma manera vas a poder bloquear usuarios maliciosos, aparte de los que el propio plugin ya bloquea, estableciendo reglas y las medidas que tiene proactivas para detectar este tipo de tráfico. También puedes hacer búsquedas por la IP. Haciendo clic en una IP ves toda la actividad que ha tenido esa IP. En este caso solo tenemos una, con lo cual solo tenemos esta actividad, pero podríamos ir evaluando otras actividades a medida que tengamos tráfico. En este sitio, como es de pruebas, no hay mucho tráfico, entonces no hay muchos casos para analizar, pero en esencia donde más te vas a mover con WP Server Security es en actividad, en las listas de acceso, si vas a ir generando listas de acceso, y bueno, y luego los bloqueos. En este caso hay un bloqueo que es el que he generado con los accesos incorrectos cuando he sacado la IP de la lista blanca, y es este de aquí. Yo podría eliminar el bloqueo de tal manera que este usuario, en el momento que yo elimine el bloqueo, puede volver a intentar acceder, y a partir de ahí, bueno, pues volverá probablemente a pasar lo mismo, salvo que este usuario acceda con datos correctos.
En el momento en que el usuario acceda con datos correctos, quedará reflejado también aquí en WP Server y aquí lo vemos. El usuario, que es el administrador, ha podido acceder de forma normal, con lo cual su IP ya no queda bloqueada y tiene la sesión iniciada. Podemos utilizar los filtros a medida que tengamos mucho tráfico para buscar por el nombre de un usuario, para buscar por la IP de un usuario o para buscar por tipo de actividad. Hay un filtro bastante completo para realizar búsquedas muy específicas. Es muy recomendable ir experimentando cuando tengas mucho tráfico, porque a partir de ahí es cuando irás viendo el potencial que realmente tiene WP Server. No solo para bloquear tráfico malicioso, verificar que no se inserte spam en formularios de comentarios y otros que tengas como el de contacto en tu sitio web, y otras medidas de seguridad. Otra configuración que es recomendable que mantengas activada es la identificación de IPs a través del voice, que es aquí, mostrar el voice de la IP o los datos del voice de la IP. Lo podemos activar, dejamos el formato fecha el que establece por defecto, guardamos los cambios, porque esto va a permitir que nos permita hacer un voice o una búsqueda de información de las IPs que se vayan registrando en el sistema, de manera que podamos obtener una información, como vemos aquí, mucho más extensa acerca de la IP que está accediendo al sitio, visitándolo o intentando realizar alguna acción, sea legítima o ilegítima. Entonces, bueno, es un detalle importante para tener información extra, porque si lo tienes desactivado no te da toda la información completa del voice o de los datos que afectan a la geolocalización de esa dirección IP, el proveedor que facilita la IP, etc. Además, las IPs desde aquí, cuando despliegas una IP para ver la información, tienes botones de obtención de información rápida, como por ejemplo añadir directamente la IP a una lista negra, ver toda la información de la IP, si tiene una sesión iniciada. En este caso solo nos mostrará información de la sesión iniciada. Si tenemos IP bloqueada, nos mostrará la información de cuando esta IP fue bloqueada. Si queremos errores de inicio de sesión solamente, nos mostrará solamente lo que fueron errores de inicio de sesión, etcétera. Bueno, es bastante útil en cuanto a búsqueda de información y filtrado para poder tener parámetros para detectar cuando un tráfico está siendo malicioso, cuando un usuario está teniendo un comportamiento errático con la web y probablemente con alguna intencionalidad o fruto de la casualidad de que el usuario ha olvidado sus datos de acceso y bueno, pues está en el bucle de intentar probar con diferentes username o contraseña hasta conseguir acceder o bloquearse, que es de lo que se trata, de vigilar ese tráfico y que se tenga que hacer lo uno o lo otro, permitir o bloquear en función de las reglas establecidas. Todas las reglas las gestionas desde ajustes y luego hay otra serie de cosas que puedes gestionar desde la pestaña endurecimiento, como por ejemplo bloquear el acceso a páginas de usuario como autor, por ejemplo, prevenir que se descubra el username a través de incrustados o embed, bloquear el acceso XML-RPC, esto es importante. Y luego, bueno, si por ejemplo tu sitio no distribuye podcast, si no distribuyes contenido a través de sindicadores, bueno, que lo bloquees también para evitar ese tipo de accesos. Las configuraciones de server, si no endureces las medidas o activas modos que no correspondan, no deberían de suponerte un problema. Son bastante sencillas. Como te explicaba, por defecto los parámetros que ya vienen activados y desactivados permiten un funcionamiento estándar y estable de WP Server para que puedas trabajar en tu sitio web y de paso analizar el tráfico para que te des cuenta de lo que va sucediendo en tu sitio web, porque además de que aquí puedes ver el tráfico legítimo y también el ilegítimo, verás el tráfico de los crawlers o rastreadores de sitios, los buenos y los menos buenos, y ahí tú podrás optar que bloquees los que consideras que generan demasiadas peticiones a tu sitio web y de esta manera puedas mantener unos niveles bajos de peticiones para tu sitio y que esté disponible. WP Server tiene un montón de cositas en la versión gratuita que puedes ir analizando, pero luego además tiene una versión de pago que incluye mejoras y funcionalidades adicionales y además vistas como la vista de actividad mucho más completa que esta de aquí,
pero bueno, de momento eso no lo abordamos en este vídeo ni en este artículo. Quizá en futuros artículos más avanzados demos un repaso a versiones más avanzadas de WP Server para que le puedas sacar rendimiento en tu sitio web WordPress. Espero que te sea de utilidad y nos vemos en otros vídeos aquí en el canal de YouTube de webempresa.com.